La historia no contada del ferrocarril. Antecedentes. Pongamos en contexto el tema que avergüenza al país. Nadie ha pedido mi opinión, pero tengo la obligación de hacerlo en mi calidad de procurador judicial de ferroviarios desde el 2002 al 2024 y porque conozco su problemática en territorio. Antecedentes. El sistema ferroviario del país surge como iniciativa pública con su construcción en 1860 en la presidencia de Gabriel García Moreno y su continuación en la administración de Eloy Alfaro y otros presidentes. El primer proyecto fue construir una línea férrea desde Guayaquil hasta las estribaciones de los Andes y de allí conectarlo con una carretera que llegaría a Quito y otras ciudades. Administración del expresidente Moreno. El Ministerio de Transporte, MTOP, con la cantaleta de que la administración de Correa dejó en soletas el presupuesto para el ferrocarril y sin respetar el examen de la Contraloría afirmaron que no tienen presupuesto para el mantenimiento, la protección de los activos del ferrocarril, que para esa época la entidad necesitaba de 6.6 millones de dólares. Y utilizando el argumento de que la mesa no estaba servida, en lugar de tomar decisiones para su rehabilitación, Moreno les engañó con el tren playero. Y por debajo, el expresidente Lenín Moreno firmó la liquidación de 8 empresas públicas, entre ellas Ferrocarriles del Ecuador, en mayo del 2020. Administración de Lazo. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, MTOP, decidió aplazar la concesión del ferrocarril ecuatoriano, que estaba prevista para el segundo semestre del 2022 y luego para los primeros meses del 2023. Y con Novoa ya estamos en agosto del 2024 y no pasa nada, a más de los engaños, robos y encubrimientos. Según el Ministerio de Obras Públicas, la estructuración para la rehabilitación y la operación del ferrocarril bajo la dirección en Quito e Ibarra de los mismos funcionarios de la administración de Moreno, con Lazo se cambió el discurso y se afirmó que tomará más tiempo del inicialmente esperado. La pregunta es, ¿para qué más tiempo? ¿Para tapar la liquidación y el problema laboral de los trabajadores? ¿Para que se apropien las alcaldías de las estaciones? ¿Para que los dirigentes sin conocimiento del manejo técnico de ferrocarriles, como el caso de Ibarra, para la chatarrización de lo que queda de las locomotoras en Durán, construidas hace más de 100 años, o para que no sigan viendo las huevas? La nueva fase de planificación y estructuración del proceso de delegación del ferrocarril comenzó en el papel el 5 de enero del 2022. Esta etapa arrancó cuando el Ministerio de Obras Públicas recibió el 70% de los bienes muebles e inmuebles de la empresa pública Ferrocarriles del Ecuador, que entró en liquidación desde mayo del 2020. De forma simultánea, mientras avanzaba el proceso de liquidación e inventarios en tiempo pasado, la transferencia de los activos, los pasivos, que equivale al 30% restante de bienes de la empresa, y mientras que los derechos litigiosos con el problema laboral de sus trabajadores caminaba como el cangrejo en medio de tanta burocracia desquiciada de los mandos medios del Ministerio de Obras Públicas centralizado y seccional, inclusive de la misma hermandad de jubilados y pensionistas, de la dirigencia del transporte pesado, etc., en beneficio de pocos lobistas de los gobiernos de turno. Terminado el proceso, se conoce que el ministerio firmó la escritura final y Ferrocarriles de Ecuador se extinguió con el justificativo infantil y político, con falacia y mentira, que la liquidación obedece a que la empresa pública ya no era rentable. Mientras que informes de la misma Contraloría e incoherencias del mismo Ministerio de Obras Públicas afirmaban que la administración de los ferrocarriles pasó de tener utilidades de 78.8 millones de dólares en el 2011 a un saldo negativo de 5.9 millones de dólares en el 2021. En términos generales, la empresa tenía activos de 366 millones de dólares y pasivos de 5 millones de dólares hasta el 2021, lo que dejó en contabilidad un patrimonio neto de 361 millones de dólares. ¿Dónde está la plata, lobistas?
el proyecto integral de carga y pasajeros. Por varias gestiones aisladas de las llamadas mancomunidades o comisiones ciudadanas de Chimborazo y Imbabura, el ministro de Transporte, ingeniero Marcelo Cabrera, en su administración, mintió al país que el sistema será una realidad, pero que aún está por definirse si el proyecto de delegación del ferrocarril será vía concesión o alianza público-privada, y que la idea principal es convertir al ferrocarril en un medio de transporte de pasajeros y de carga a nivel nacional. Una mentira cerdosa engaña bobos. Afirmaba la prensa que se presta para confundir a la comunidad ferroviaria que en el primer semestre del 2022 el Ministerio de Obras Públicas preparará los términos de referencia para convocar a la licitación con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo BID y del Banco Mundial. ¿Dónde están esas bases? Hasta ese entonces, 2022, según conferencias del técnico en ferrocarriles, ingeniero Jaime Abel Páez Muentes, un hombre que con plata y persona organizó las mancomunidades de la costa y levantó e hizo la limpieza de parte de la vía en mi provincia Imbabura, donde el actual ingeniero Harold Vinuesa, director de la empresa en Ibarra, se está apropiando de trabajos ajenos. Según conferencias magistrales del ingeniero Páez, se conocía que existían como 10 empresas extranjeras interesadas en la rehabilitación del tren y se esperaba que las inversiones superen los 2.500 millones de dólares. Que si bien la caja fiscal andaba chira, solo se necesitaba el aval del gobierno. Algo similar a las garantías soberanas que piden los gobiernos seccionales para préstamos con la CAF. Entre las empresas internacionales interesadas se encuentran compañías expertas en movilidad y ferrocarriles de Jordania, de Hong Kong, de Rusia, España, de Perú, de Estados Unidos, Colombia, etcétera, etcétera. Mientras esto sucedía, el engaño de que aún no se termina el proceso de la liquidación, ciertos alcaldes y prefectos de Riobamba, Imbabura, Guayas meten la mano en los bienes del ferrocarril, que son bienes patrimoniales, pretendiendo que los bienes que fueron entregados mediante escritura pública sean manejados por esos organismos seccionales, apropiándose de algunas estaciones y haciendo funcionar tranvías en Ibarra hasta Andrade Marín en Antonio Ante, o limpiando la vía de Alausí con recursos de los ciudadanos organizados, o pidiendo repuestos de las locomotoras a la estación de Pichincha para seguir con el engaño que se continúa con la rehabilitación del ferrocarril. Cuánta miseria en la impunidad. Lo cierto es que al 2024 ya no existe el pretexto de la falta de liquidación de la empresa. Recuerden que los bienes del ferrocarril son bienes patrimoniales, no son de ninguna municipalidad o prefectura. Y es obligación del gobierno de turno por lo menos dar mantenimiento de la vía para que en la administración de Noboa o la que venga en el 2025 pueda dar inicio al proceso inmediato de la licitación de la vía férrea pública de forma integral, no manos de gato, que son negocios del turismo privado, no sostenibles en el tiempo. Exigimos honestidad política y fiscalización seria y responsable a todo el sistema ferroviario del Ecuador, desde Correa a Noboa, en las administraciones del Ministerio de Obras Públicas central y seccional, denunciando a las mafias del transporte pesado que siempre han sido un obstáculo para la rehabilitación del ferrocarril y no se pueda recuperar las débiles economías de los pueblos fantasmas por donde pasaba la vía férrea. Ver mis videos sobre la vida, pasión y muerte del ferrocarril en redes sociales en mi calidad de Procurador Judicial de Ferroviarios, recomendando que se debe continuar con la lucha, con gente con visión de país hacia el mundo, exigiendo la declaratoria inmediata de la emergencia al sistema ferroviario a nivel nacional, para que bajo la figura de la concesión integral de la vía, con decisión política y la participación del pueblo y con funcionarios o comisiones que conozcan del tema ferroviario, es decir, sin políticos. Muchas gracias a la comunidad ferroviaria. Soy el doctor Manuel Pozo Zumárraga.